Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los puntos de inflexión más cruciales de la historia occidental, el momento en que el vasto y pagano imperio romano abrazó el cristianismo, transformando para siempre su destino y el curso de la civilización. Es una historia fascinante de persecución, política y milagros. Para entender esto, primero debemos situarnos. Durante más de 2 siglos, los seguidores de Jesús fueron, en el mejor de los casos, una minoría sospechosa, y en el peor, víctimas de una brutal persecución. Los romanos, aunque tolerantes con la mayoría de las religiones que integraban su imperio, veían a los cristianos como un problema. ¿Por qué? Principalmente porque los cristianos se negaban a participar en el culto imperial. Para los romanos, adorar al emperador era un acto político de lealtad. Para los cristianos, era idolatría. Persecuciones como las de Nerón o Diocleciano son famosas, diseñadas para erradicar lo que consideraban una secta peligrosa. Parecía imposible que esta fe, nacida en una provincia distante de Oriente, pudiera siquiera sobrevivir, y mucho menos dominar Roma. El cambio fundamental ocurre a principios del siglo IV, y aquí entra en escena uno de los personajes más determinantes de la historia, Constantino I. Constantino no era originalmente cristiano, era un líder ambicioso y un pagano, como la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, estaba inmerso en una brutal guerra civil para hacerse con el control total del Imperio Romano Occidental. El momento clave es el año 312 d.C., justo antes de la batalla del Puente Milvio, a las afueras de Roma. La leyenda cuenta que la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión. Se dice que vio una señal celestial, el crismón, el símbolo de Cristo, o quizás una cruz, junto a la inscripción «Inoc signo vinces», con este signo vencerás. Constantino tomó esta visión como una señal divina. Ordenó que el símbolo cristiano fuera pintado en los escudos de sus soldados. El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para Constantino sobre su rival Magencio. Constantino atribuyó públicamente su triunfo al dios cristiano. Esto no significó que Constantino se convirtiera inmediatamente, pero sí que el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una fe favorecida por el poder. El siguiente paso crucial llegó un año después, en el 313 d.C., con el Edicto de Milán. Este edicto, emitido por Constantino y su coemperador Licinio, no hizo del cristianismo la religión oficial, pero sí garantizó la libertad de culto para todos en el imperio, poniendo fin oficialmente a las persecuciones y legalizando el cristianismo. De repente, los cristianos podían construir iglesias, reunirse libremente y recuperar propiedades confiscadas. Constantino incluso dotó a la iglesia de fondos y exenciones fiscales. Pero Constantino hizo mucho más que legalizar la fe. Se involucró activamente en sus asuntos internos. Cuando surgieron disputas doctrinales serias, especialmente sobre la naturaleza de Jesús, el famoso arrianismo, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. En este concilio, Constantino, aunque no era un teólogo, actuó como árbitro, buscando la unidad para mantener la paz en el imperio. El credo de Nicea que surgió de allí definió la ortodoxia cristiana y aún se utiliza hoy en día. Constantino también transformó el paisaje del imperio. Fundó una nueva capital, Constantinopla, la Nueva Roma, construyéndola como una ciudad fundamentalmente cristiana, sin templos paganos significativos y adornada con iglesias. Su apoyo cimentó la posición de la iglesia. A pesar de la influencia masiva de Constantino, el paganismo siguió siendo predominante entre las élites y la población rural durante décadas. Constantino había favorecido al cristianismo, pero no lo había impuesto. El golpe de gracia final al paganismo no llegó hasta mucho después de Constantino, bajo el reinado de Teodosio I. Teodosio fue un devoto cristiano que entendió que la unidad religiosa podía ser una herramienta poderosa para la unidad imperial. En el 380 d.C., Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica. Este decreto fue monumental, pues estableció el cristianismo, específicamente la versión nicena, como la única religión lícita del Imperio Romano. Todas las demás prácticas, especialmente las paganas, fueron ilegalizadas. En los años siguientes, Teodosio fue más allá. Prohibió los sacrificios paganos, cerró templos e incluso abolió los Juegos Olímpicos, que tenían fuertes raíces religiosas paganas. El cristianismo se había convertido en la ley del imperio.
En menos de 70 años, el cristianismo había pasado de ser una fe marginal y perseguida, a ser la religión oficial del Estado más poderoso del mundo. Esta transformación fue fundamental. El Imperio Romano, incluso cuando su mitad occidental colapsó en el siglo V, ya había legado al cristianismo su estructura organizativa, su idioma, el latín, y su vasto territorio. El legado de Roma y el cristianismo se fusionaron, dando forma a la Edad Media y, en última instancia, a Europa tal como la conocemos hoy. Si te ha parecido interesante este viaje por la historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Déjanos un comentario si quieres que exploremos otra gran transformación histórica. Hasta la próxima.